hermanos son los... El tiempo ordinario, para no tener un hilito de lo que ha sido el ciclo A. El domingo pasado hicimos un recuento, ahora también lo hacemos, para aquellos hermanos que hoy nos acompañan por primera vez o que no hayan venido desde el año pasado. Entonces, el primer domingo del tiempo ordinario se nos señalaba a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es sobre todo el pecado de la impiedad, el pecado. El domingo pasado, aprovechando las lecturas que Jesús anda buscando quién le dé una mano, porque la mies es mucha la mies, pero obreros son pocos, y Él, siendo Dios que puede hacer todo de una manera instantánea, sin embargo, quiso necesitar de ayuda. Entonces vimos cómo el Señor el domingo pasado estaba recogiendo los primeros apóstoles para formar la iglesia, sacramento universal de salvación, y que Pablo denunció que en esos primeros pinitos de la iglesia, ya la iglesia empezaba a tener problemas. ¿Cuáles eran los problemas? ¿Cuáles problemas denunció Pablo el domingo pasado en Corintios? El problema de la división. Estamos con la carta a los Corintios, una carta muy interesante, sobre todo tratándose de una comunidad como Corinto. Ya sabemos un poquito así un poquito por los estudios que hemos tenido de Biblia, que era Corinto, un puerto. Perdón los hermanos de puerto. Bueno, yo también me considero porteño. Pero ¿qué pasa en un puerto? Sin comentarios. Solo piensen. Entonces, Corinto era un puerto, y era un puerto muy caliente en todo el sentido de la palabra. Y entre otras cosas, era un puerto muy rumbero, como puerto que se respeta, era un puerto rumbero. Y tan rumbero es que Corintio llegó a tener un nombre propio a la rumba. ¿Quién recuerda cuál era en la jerga de los rumberos? ¿Cómo se le decían cuando iban a Corintio? Vamos a corintiar. Vamos a corintiar. Es lo que hoy decimos, vamos a rumbear. Para ellos era, vamos a corintiar. Cuando entre la jerga decía, oiga, vamos a corintiar, ya sabían qué era, vamos a rumbear. Eso era Corintio. Entonces, Corinto, era la comunidad de Corinto, como era de ahí mismo, nativo de ahí mismo, pues ya nos podemos imaginar la problemática que empezó a tener la comunidad de Corinto. Como había que avivar esa comunidad, demostrarle que Dios existe, que Dios actúa, curiosamente fue una de las comunidades más bendecidas en carismas. Muy bendecidas en carisma, el de lenguas, el de profecía, el de visión. Esa comunidad tuvo de todo. Dios se volcó sobre esa comunidad. ¿Por qué? Porque era necesario que ellos inmaduros en la fe, comprendieran que Dios existe. Dios existe. Entonces se les dio para tener cuidado cuando a veces pedimos a Dios que nos regale un carisma, un don. Padre, es que tengo años de estarle pidiendo el don de lenguas. ¿Para qué? ¿Para qué quieres el don de lenguas? Entonces, la comunidad de Corintios, como les digo, Dios les dio eso. Pero estos benditos corintios empezaron a apegarse a los carismas. Entonces, al apegarse a los carismas, también empezaron a formar bandos en la comunidad. Entonces, ¿yo soy de qué? Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de esto. Ahí fue cuando llegó Pablo y dice, ay, un momentico, ¿ustedes para dónde van, hermanos? ¿Para dónde van? Cristo es uno. Por tanto, la iglesia es solo una. ¿Qué es el apostolado en la iglesia? El apostolado en la iglesia sencillamente es sembrar la buena nueva en los corazones. Eso es todo. Nosotros sembramos, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Por tanto, mucho cuidado con la división. Y el problema de la división, ustedes saben que eso es un problema ¿desde dónde viene? Desde siempre, desde nuestros primeros padres que pecaron, porque la división, la original división está dentro de nosotros. Luego pasa a la familia, como ya Jesús lo había dicho en el Evangelio. La familia ya es un foco de división. En un hogar de 5, 3
contra dos, dos contra tres, eso ya lo sabemos. Aquí no hay que echarle mucha cabeza ni preguntarnos por qué, porque familia que se respeta es un conflicto siempre. Siempre es un conflicto. Padre contra el hijo, madre contra la hija, la suegra contra la nuera, etc. Todo eso es un conflicto, siempre. Porque en casa ya nos conocemos. En casa ya nos conocemos. Cuando el hermano corrige al hermano, al otro hermano, ay hermano, ¿usted qué me viene a decir eso a mí? Mamá, escucha a fulanito tal diciendo, ay, usted no diga nada porque usted ya sabe qué es la vaina, ya lo tengo guardado y si sigue hablando le digo a mami. ¿O no? ¿Ve? Sí, claro que sí, hijitos. Y papá habla, a ver, vaya a misa, papá, si usted nunca reza, papá, a ver, papi, deme la dirección de la parroquia. ¿Y cuál es la respuesta, papi? Pues pregúntale a su mamá que la lambeladrillos aquí, dice. ¿Ve? Dice la señora, sí, padre. Eso es un clásico en la casa. Entonces la familia que se respeta es conflictiva. Eso pasa a la comunidad, a la parroquia. Parroquia que se respeta va a tener conflictos. ¿Cuál es el conflicto de las parroquias? ¿Cuál es el mejor grupo de apostolado en la parroquia? ¿Qué sería la parroquia sin nosotros, los de la Legión de María? ¿Qué sería la parroquia sin el grupo de la Renovación Carismática? ¿Qué sería la parroquia sin los catequistas? ¿Qué sería la parroquia? No, pues por Dios. Y dentro de los grupos, por supuesto, no pueden faltar los caciques. No pueden faltar las vacas sagradas. No. ¿Qué sería este grupo sin mí? ¿Qué sería la Legión de María sin mí? ¿Qué sería el grupo de catequistas sin mí? No, pues Dios, ahí viene fulanito tal, todo el mundo silencio y la alfombra. Pase, ahí va la vaca sagrada. Que le pase la sombra para que se sane. ¿Qué sería ese grupo sin mí? Y así, hijitos, eso es un conflicto. Por eso ya Pablo tuvo que apretar clavijas, dice, ojo, la iglesia es una y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todo eso tuvo Pablo entonces que corregir y aún así con todo, ya después cuando vayamos avanzando en la carta a los Corintios, nos damos cuenta de las cosas feas que estaban haciendo los corintios, muy feas. Por ejemplo, es un chisme, muy feo los chismes, pero están ricos, ¿verdad? El don de lenguas. Corintios tenía, pero que no salga de acá porque es muy feo. Dicen que en la comunidad de Corintios estaba el hijo viviendo con la madrastra, es decir, con la señora del papá. Algo así era, ¿verdad? ¿Sí era así? Uy, padre, yo no sabía eso, de verdad, padre, señal de que no leen. Dice ahí la Biblia, así estaba el Corintio, y Pablo dice, es una vergüenza, hermano, lo que están haciendo. Y sin embargo, con toda esa sinvergüenzada que hacía Corintios, el domingo pasado recordábamos una nota de la iglesia. ¿Cuál? Santa. Con todo eso, Pablo le escribe a los santos de Corinto, a los santos de Éfeso, a los santos de Roma. ¿Para qué? Para que les duela, hermano, para que les arda, para recordarles que por el bautismo somos santos, que esa santidad que se nos dio en semillita, tenemos que irla desarrollando el resto de la vida. Ese es el trabajo que nos toca, pero ya lo somos, ahora nos toca desarrollar eso, ¿de acuerdo? Entonces, por eso decía la iglesia es santa. Bien, fueron escenas del domingo pasado, nada más. Y para hoy nos recuerda a Jesús. Él es el que quita el pecado del mundo. Hoy lo hace a través de la iglesia, sacramento universal de salvación. Pero entonces, ¿cómo saber nosotros que estamos viviendo en esa nueva vida? ¿Cómo sabemos que hemos pasado de la luz a las tinieblas? Nos recuerda hoy el Señor la vocación a la cual todos somos llamados. ¿Cuál vocación? El llamado parece que se nos olvida muy fácilmente. Sí, sabemos, el llamado ¿a qué? A la santidad. Pero la santidad que nos recuerda Jesús hoy, ¿cuál es y dónde se manifiesta especialmente? El domingo pasado tocamos así, refilón nada más. La vocación a la alegría, a la dicha. ¿Por qué? Porque cristiano, católico que se respeta, ¿es alegre o no es católico? Qué pena pues, no es católico.
católico que se respeta es alegre, es dichoso, felices, dichosos, bienaventurados, bienaventurados nosotros. Y el Señor nos coloca cuáles son los criterios para esa ¿qué? Felicidad. Pero el asunto está en que la propuesta que nos hace Jesús hoy sobre la alegría y sobre la felicidad nos deja un poquito como ¿qué? Como sin sabor, un poquito raro, porque dice, bienaventurados, dichosos, felices, ¿quiénes, por ejemplo? Los pobres, los pobres. Bienaventurados, dichosos, felices los pobres. Pues, ¿será cierto eso? ¿Será cierto? Pues depende de qué pobreza sea. Miseria, obviamente que no. La miseria no es humana, mucho menos católica. La miseria no, eso no es de Dios. Pobreza puede ser, porque Jesús optó por la ¿qué? Por la pobreza. Después dice, dichosos, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que sufren. Cuando hoy muchos andan casi obsesivos. ¿Por qué? Por evitar la enfermedad, el dolor e incluso propuestas de grupos como pare de sufrir. ¿No es cierto? Pare de sufrir. ¿Lo han escuchado el término? Claro, pare de sufrir, pare, yo que tanto sufro, no pare, ya es suficiente, pare de sufrir. Usted no puede seguir sufriendo más. ¿Es cierto eso? ¿Es posible el pare de sufrir? Porque por más imposición de manos que nos hagan, por más exorcismo que nos hagan, resulta que ya estamos fin de mes y ya están los recibos de agua, luz y teléfono. Padre, rece, Padre, porque el 20 de enero tenía que pagar 1.400 millones de pesos. Usted no tiene alguito por ahí, Padre. Pare de sufrir. Padre, rece porque esta semana parece que tengo cáncer. No, espere que llegue el cáncer. No, es que tengo un examen. Pare de sufrir, hermano. Ahí siguen llegando las cuotas del vehículo, las cuotas de la casa, y todavía algunos dicen, pare de sufrir, hermano. Pues, dígame, ¿cómo, hermano? ¿Cómo? Bueno, hay una gran ventaja que ahora, como todo es sistematizado, entonces puede ser que se consiga un hacker por ahí que entre a la base de datos del banco y ponga en cero. Ay, sí, padre, ¿usted no conoce? Puede ser. Ahí sí, pare de sufrir. Pero el Señor dice, bienaventurados, dichosos los que sufren. Hay que ver eso muy bien. Bienaventurados, dichosos cuando os insulten y os persigan. Entonces, ¿qué pasó? ¿De qué está hablando Dios? ¿De qué está hablando Jesús? Porque está, insisto, tomando el sentido de nuestra vocación, la felicidad. Es más, la antífona del Evangelio dice, estad alegres y contentos. Estad alegres y contentos. Pues bien, la felicidad, porque todos estamos llamados a la dicha, a la felicidad, a la alegría. Para poder ser verdadera necesita al menos 3 criterios. Sin estos criterios no hay felicidad, alegría absoluta. Primer criterio, tengamos presentes estos criterios. Primer criterio de la felicidad, de la alegría, que como es alegría, felicidad por un objeto que elijo amar, ¿de acuerdo? Porque es por algo que elijo amar, por eso soy feliz. Entonces, el primer criterio cuando se elige amar algo es que eso que amo no dependa de otro ser. Es un gran criterio. Que el objeto que elijo amar, no dependa de otra realidad. Si eso depende de otra realidad, entonces eso no es un bien digno de ser amado en sí mismo. Amar el vehículo, pues sí, pero es que el vehículo, ¿de qué depende? ¿De qué depende el vehículo? Mínimo del aire para inflar los neumáticos, luego el aceite, luego el combustible, pues entonces, no, necesito amar algo que no dependa de nada. Es un primer criterio para el objeto de la alegría, de la felicidad. Segundo criterio, que nunca se acabe.
Segundo criterio, que nunca se acabe. Si el objeto que yo elijo amar se acaba, se acabó todo. Algo escucha uno en ciertas parejas, padre, todo se acabó. Claro que sí, ya abrió los ojos, todo se acabó. Claro, el objeto del amor, que era tu esposo o tu esposa, ya no es igual. Claro que no es igual. Depende. El esposo depende de, la esposa depende de. Entonces no puede ser objeto de amor en sí mismo. Luego se acaba, sí, se acaba, porque el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Entonces también se acaba. Y tercer criterio, que sacie plena y totalmente el corazón. Si lo que yo he elegido amar no me sacia, no me hace feliz total y plenamente, no es digno de ser amado en sí mismo. Puede ser amado por otro, pero en sí mismo no. Esos serían 3 básicos criterios para comprender las bienaventuranzas. Sin estos criterios, las bienaventuranzas no nos dan por ningún lado. Antes al contrario, vamos a ser objeto nosotros mismos de cuestionamiento, vamos a ser nosotros objeto de crisis, porque no entendemos, esto no nos da, y el mundo obviamente menos que lo va a entender. Entonces, estas serían las 3, criterios que podemos nosotros entender de las bienaventuranzas. Y importante también, ¿por qué? Porque la naturaleza de todo ser humano es ser alegres, la felicidad. Llamados, eso ya lo dije, es una vocación. Obviamente que todo ha sido progresivo, porque después del pecado original se perdió esto. Nuestros padres desordenaron esto, porque la felicidad de Adán y Eva, ¿qué era? ¿La huerta? No, era Dios que se paseaba con ellos. Pero después del pecado original, el pueblo de Israel creyó, como en muchos pueblos, y todavía hoy día persiste esa mentalidad, que la abundancia de bienes materiales es signo de la bendición de Dios. ¿Eso es cierto? Depende. Sí y no. ¿Por qué? Porque los bienes en sí mismo, decía San Basilio, no podemos tener al rico por dichoso solo por su riqueza. No lo podemos tener. Ni al poderoso por su autoridad y dignidad, ni al fuerte por su salud en su cuerpo, ni al sabio por su elocuencia, porque todas las cosas son instrumentos de la virtud. Las cosas materiales son ¿qué? Instrumentos de la virtud, nada más. Son instrumentos de la virtud para los que la usan rectamente, por supuesto, pero ellas en sí mismas no pueden dar felicidad. Decía San Basilio. Incluso sucede, dice, que estos bienes a veces se convierten en males. ¿Por el qué? Por el mal uso que se les da. Se convierten en males por el mal uso. Entonces, las riquezas no podemos concluir nosotros de que porque alguien abunda en bienes materiales, ya es porque necesariamente y forzosamente Dios lo bendice. Puede ser que sí, Dios lo bendice, porque Dios efectivamente bendice. Dice, incluso es una súplica de un salmo, Señor, multiplica la obra de mis manos. Dios lo hace, claro que Dios lo hace, pero también la riqueza puede ser signo de la palabrita que hoy trae la primera lectura y que nos da, como dicen los niños, mucho tuto. ¿Cuál? La ira de Dios. La ira de Dios. Resulta que las riquezas pueden ser también objeto de la ira de Dios para una persona. Cita que habíamos meditado el domingo del Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Cuál era la cita bíblica que dejamos de tarea? Romanos capítulo 1, versículo del 18 en adelante. Ahí Pablo describe en qué consiste la ira de Dios. La ira de Dios no consiste en que yo caí enfermo. No, padre, es que estoy enfermo porque soy muy pecador. No. Oiga, Señor, este está ciego. ¿Por qué está ciego? ¿Porque pecó él? No, ni pecó él ni sus padres. No, no fue eso.
Padre, no levanto la cabeza, en todo me sale mal en la economía. ¿Será una maldición de Dios? ¿Será que Dios me está castigando? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero resulta que nada de esas adversidades que nosotros llamamos enfermedades, situaciones económicas difíciles, que me echaron del trabajo, que la estabilidad del trabajo, oiga, por Dios, estabilidad del trabajo. Antes era contratos por 1 año, luego por 6 meses, luego por 3 meses, y ahora me están diciendo que es por 15 días. Pues sí, padre, 15 días, ¿cómo 15? Sí, padre, me mandan a trabajar un campo y un contratico por 15 días y después, hermano, haga fila porque ya no hay estabilidad. Pues resulta que nada de eso es ira de Dios. La ira de Dios, dice San Pablo, y que hoy nos recuerda Sofonías, ¿en qué consiste? Consiste en que Dios, viendo que el pecador no se quiere convertir, lo deja encerrado en las tinieblas y en las rejas de su mente perversa y su corazón endurecido. Ira de las iras de las cuales deberíamos de temblar. ¿Cuántas veces nosotros proyectamos la ira de Dios en cuanto un terremoto? Ay, por Dios, hijito, un terremoto no es ira de Dios. Es solo para sacudirnos de la modorra en que estamos, nada más. La ira de Dios es cuando un hombre, su conciencia ya no le dice absolutamente nada. Mata, roba, etcétera, como si que sin nada. Incluso me dijo uno de estos días me dijo una persona, padre, es terrible la corrupción en nuestro, terrible. Padre, pero es que eso ya es genético. ¿Cómo que genético? ¿Cómo que genético? No, ojitos, ¿qué es eso? No, entonces no, es que es genético. Genético, sí, hermano, bájese del bus, entonces ¿por qué lo mandan a uno a la cárcel? No, cuidado con ese cuentico, que eso es genético. ¿Qué tal eso, hijitos? No, cuidado que tocamos la ira de Dios. Ya la Biblia lo dice, los dineros que se acumulan así rápidamente, ¿qué? Se acaban. ¿Cuáles fueron las estadísticas de la corrupción en diciembre pasado? 23 billones de pesos perdidos por corrupción. La DIAN debería cobrar el 19 a esos 23 millones perdidos. Y a cada rato están saliendo, destapándose, ¿qué? Ollas y ollas y ollas y ollas y ollas. Y ya hasta nos parece, ¿qué? Normal. Y claro, hombre, si aquel se robó 10,000, 500,000 millones, ay, un milloncito de pesos no es nada, eso no lo siente la empresa, cuidado. Nos vamos acostumbrando y el problema es que al corazón, como es tan grande, le cabe 1,000 pesos, como le cabrán 1,000 millones, 1,000 billones, etcétera. El corazón no tiene, ¿qué? Fondo. Y eso no, es que eso ya es normal, para eso ya lo traemos en la sangre. No, eso no se trae en la sangre. Por eso en cada comunión deberíamos de pedirle al Señor, Señor, haz una transfusión de esta carne, de esta sangre que podrida que tenemos. El Señor renueva nuestra sangre. Entonces, la ira de Dios, insisto, no consiste en una enfermedad, no consiste en una situación económica difícil, en un terremoto, no. Esas cosas más bien nos ayudan. ¿Por qué? ¿Cuántas veces Dios tiene que visitarnos con la enfermedad o el problema económico para acordarnos de que Dios existe? Y además Dios no pierde tiempo en castigarnos. ¿Por qué? Porque el mismo pecado castiga. El mismo pecado castiga. Hermano, ¿le gusta el vicio del licor? Listo, hermano, no hay poder humano que le diga que deje tomar, hermano, siga tomando. Cuando tenga su hígado podrido, cuando tenga una cirrosis, ya, pare, mijito, pare, ya se tragó toda la cerveza de Colombia. Listo, hermano. Ahora sí, pare y dispóngase a hacer el viaje. Dispóngase a hacer el viaje. Dios no pierde tiempo con eso. ¿Por qué? Porque el pecado trae su propio castigo. Lo que sí debemos de temer es a la ira, cuando Dios ya no habla al corazón. Temblemos. Por eso mucho cuidado cuando decimos y perdemos tiempo, Padre, ¿cómo es posible? Mire ese tipo tan malo que es y está forrado en billetes. Pues ese forro de billetes va a servir ¿para qué? Para echarle candela después, hermano. Para eso sirve ese poco de billetes, para echarle candela, nada más. Y de esos forros de billetes que tiene, parece que mucha plata. Oye, ¿y usted cómo sabe? No, es que, bueno, entonces, todo ese montón de billetes, todo ese montón de propiedades que tiene, a ver, ¿quién se lleva algo de este mundo?
Nadie. Ya hemos en otros días mencionado cuál es el verbo más usado en una funeraria. El verbo dejar. Dejó la esposa, dejó deudas, dejó la casa, dejó sucursales, por supuesto. Y ahí es cuando empiezan a aparecer los herederos. Oigan, no, la mujer juraba que tenía este hijo, nada más. Y de pronto, deme, oye, ¿y usted quién es? No, es que yo soy, y aquí está el ADN de una vez. Y ahora llegan con el ADN. Entonces, a veces, meses después de haber enterrado al difunto, tienen que irlo a sacar, hermano, hágale prueba al difunto. Ya incluso, algunos por si las moscas, antes de enterrarlo, hagámosle el ADN. Por si las moscas, porque ya no se sabe. Qué vergüenza, hijitos, qué vergüenza con eso. Eso es lo que el Señor nos está recordando hoy y en Sofonías. La ira de Dios es eso. Cuando un hombre se obstina en su pecado y Dios le dice, hermanito, como nos dicen a veces ciertos padres de familia en sus casas, haga lo que se le dé la gana, hermano. Haga lo que le dé la gana. Eso es su problema. Y Dios deja al hombre. Por eso cuando en el Antiguo Testamento dice que Dios endureció el corazón ¿de qué? Del faraón. ¿Realmente Dios endureció el corazón del faraón? No, Dios no lo endureció. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios soltó por un momento el corazón del faraón y cuando Dios no suelta, inmediatamente el corazón se petrifica. Eso es lo que hay que temer. Terremotos, huracanes y esas cosas, no. Y ahora que se habla tanto de que, no, Padre, que este año terrible, que lo que nos viene es terrible, mijitos, que se venga lo que se venga. Pues, dice un salmo, Señor, teniéndote a ti en el cielo, ¿qué me importa la tierra? ¿Qué me importa la tierra? Algunos incluso buscando, Padre, un sitio para dónde irse, Padre, un sitio porque de pronto se cae todo y todo se destruye, ¿y dónde nos metemos? Pues, ¿cuál es el problema? Hace 5 años, porque hace tiempo nos están diciendo que el lobo, de que, Padre, que ya es el fin, que bueno, una catástrofe. Padre, ¿qué hago, Padre? Vive en un edificio de apartamento y todo el conjunto se está diciendo que se va a acabar el mundo y entonces todo el mundo se va a ir, que hay que buscar una finca. Padre, ¿yo qué hago? Ya llevo 6 meses de atraso de arriendo, ¿qué finca voy a buscar? Pues mi consejo, mijita, no sea bobita, que se vayan todos y queda usted dueña de los edificios. Claro que se vayan todos, bobos, que se vayan todos. No, hijitos, así no es las cosas. El mejor refugio que puede tener un cristiano que es la voluntad de Dios. Construimos sobre roca o sobre arena. ¿Y la roca quién es? La voluntad de Dios. Las bienaventuranzas nos están recordando esa verdad. Entonces, Jesús va a exaltar contra todo pronóstico lo que el Antiguo Testamento tenía como algo que malo, la pobreza. Para un judío ser pobre es que terrible, es una maldición. En lenguaje de los hermanos hinduistas, es el karma que está pagando por su mala vida anterior. No, ser pobre, hermano, usted algo malo hizo en la vida anterior y por eso está pagando eso. Jesús exalta la pobreza porque vivió la pobreza, exalta la dulzura contra un mundo que perverso y duro. Jesús exalta la misericordia contra una justicia en que se decía que ojo por ojo, diente por diente. Jesús exalta la pureza frente a un mundo que lo que reina y lo que prevalece es la que impureza. Y Jesús exalta la humildad frente a un mundo que exalta el orgullo, el poder, la arrogancia. Esas son las bienaventuranzas, de tal manera que Jesús nos recuerda que donde está la dicha y la felicidad solo está en servir a Dios, nada más, en servir a Dios. Aquí, como vemos, las bienaventuranzas no hablan de clases sociales, no, como algunas corrientes teológicas contaminadas con corrientes políticas de corte extremistas decían que los pobres, entonces los pobres arriba y los pobres abajo. ¿Qué cuento? Cuando esos que exaltaban a los pobres estaban viviendo ¿qué? Como ricachones.
Entonces, no se habla de clases sociales. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es para Raimundo y todo el mundo. Vayan, dice, a los cruces de camino e inviten ¿a qué? A cojos, ciegos, lisiados, a buenos y malos. Lo único que se nos pide, ¿qué es? El vestido de la gracia. Eso es todo lo que se nos pide, nada más. Entonces, para seguir el camino de la felicidad, no podemos colocarle excusas al Señor. Algunos muy sinvergüenzamente ponen excusas al Señor para seguirlo. Señor, no puedo seguirte porque hasta que mejore la situación económica. Oiga, hijos, a mí me aterra y ojalá que Dios nos abra a todos el corazón y la mente, porque eso para mí es una maldición. ¿Cómo es posible que una pareja, jóvenes, casados, los dos profesionales, él tiene su empresa, ella es profesional con 2 especialidades, tienen 4 años de casados, 4 o 5, me llaman, no de aquí de Bucaramanga, de otra ciudad me llamaron, padre, rece para ver si se nos mejora la situación económica. Por Dios, 2 profesionales con empresa, con 2 especialidades el otro, y que rece para... Y el hijo, no, hasta que se mejore la situación. Oiga, y rece para ver si me dan ese puesto, ese cargo. Yo me ponía a pensar, y lo he hecho ese ejercicio, si frente a Dios llegan todas las oraciones, unos esposos que tienen 2, 3 hijos, el hombre no consigue casi trabajo, le llega una pareja de así, en esta situación, los 2 clamando por un empleo y una mejor situación. Ustedes pónganse en el lugar de Dios, ¿a quién le darían? Pues al que tiene hijos, obvio, viendo el payaso soltando la risa. Hermano, ¿dónde está el riesgo de la fe? Ve, interesante, más tienen y más duros se hacen. Más tienen, más duros se hacen. ¿Qué castigo? Ese es un castigo de los castigos. Señor, te seguiré, pero espere que se mejore la situación económica. Señor, voy a seguirte, pero cuando me dejen de calumniar. Voy a seguirte, pero cuando me mejore la salud. No, es ahora. Por eso las bienaventuranzas ya es un signo de que efectivamente estoy caminando en la novedad. Es entonces, lo importante es hacer la voluntad de Dios. Con esto no significa que no vamos a hacer todo lo posible por solucionar los problemas. Si estoy enfermo, debo obligatoriamente, cristianamente, debo solucionar el problema de ¿qué? De la salud. Uno, revisar por qué me enfermé, que muchas veces, la mayoría de las enfermedades, porque vienen por nuestros desórdenes. Entonces, evaluar eso. 2, asistir al médico. Pues dice Dios, ve al médico, que muchas veces el médico tiene la solución. Ya lo recuerdo aquí otra vez. Un católico que sabiendo que está enfermo y no asiste al médico, peca mortalmente contra su cuerpo. Peca mortalmente. Y ojo especialmente a ciertos hombres que dicen, no, yo no voy al médico, yo no voy porque sabe que un pinchonazo ya algo le encuentran. Muy gallinas somos. No, hay que ir, se va al médico, punto, lo que sea. Pero es mejor que algo a tiempo y no después, no hermano, váyase para la casa porque no hay nada que hacer. ¿Y todo por qué? Por pura flojera. Entonces, cuidar nuestro cuerpo. Entonces, bienaventurados los que sufren, no significa no poner todo de nuestras manos para solucionar el problema de salud. Bienaventurados los pobres en el espíritu no significa que, como voy a heredar el reino de los cielos, aquí me tiro en las petacas y no hago nada. No. El que no trabaja, que no coma. Y muchos nos prosperan por sinvergüenzas. Pues se les olvidó que la providencia de Dios, podríamos decir que gran parte de la providencia de Dios pasa por nuestras ¿qué? Capacidades. Hombre, hermano, ahí te dieron un cerebro, estrénelo, porque algunos está apenas para quitárselo, dejarle una neurona y hermano, usted puede vivir feliz el resto de su vida con una neurona, el resto dónelo.
no lo ha usado, úselo. Los ojos, los oídos, la lengua, usemos todo. La providencia de Dios está aquí, primero que en nuestras manos. Después, cuando ya he hecho todo lo que está de mi parte, entra Dios. Pero después, no antes, no antes. Un cristiano entonces no se echa en las patacas. Hay que solucionar las cosas. La bienaventuranza nos enseñan entonces abandono total, alegre, sincero y constante en Dios. Esas son las bienaventuranzas. Una entrega, abandono alegre, sincero y constante en Dios. De tal modo que, así como nada en la tierra me puede satisfacer plenamente, no existe nada en la tierra que me la pueda quitar esa alegría. ¿Se acuerdan San Pablo en Romanos? ¿Quién me puede apartar del amor de Cristo? Parafraseando eso, ¿quién me puede apartar de la alegría de Cristo? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿La persecución? ¿Potestades? ¿Los demonios? Padres, que los demonios me tienen azotado. Bendito Dios, aprenderás a ser humilde. No tengamos miedo de eso. Algunos viven con terror, Padre, porque yo siento cosas, me están haciendo cosas. Rico, más humilde, más orantes. Es que Satanás es muy astuto, muy astuto. Nos mete miedo, Padre, es que yo escucho cosas en el cielo raso. Pues límpielo de vez en cuando. Deben de haber raticas, faras, etcétera, etcétera. Límpielo ya, limpio. Padre, es que de pronto, Padre, se levantan olores en la casa. Abra ventanas, limpie bien, etcétera, etcétera. Ya. Padre, escucho ruido, escucho cosas en mi cuerpo, siento cosas en mi cuerpo. Tranquilo, eso no es problema. El problema es cuando nos cerramos a la acción de Dios. Eso sí es problema, porque todo ese tipo de cosas, qué infestaciones, qué ruidos, qué brujerías, nos hacen humildes y más orantes. Curiosamente, más atacados, más orantes. Entonces, San Pablo tiene razón, todo sirve para el bien de los que aman a Dios. Un católico no teme. Con esto tampoco quiero decir, bueno, pues que el diablo me moleste y que me... No, para eso están los que sacramentales, agua bendita, la sal o el escapulario, etcétera. Tengamos todas esas cosas en lo ordinario, pero sin angustiarnos, por Dios, hijitos, sin angustiarnos. Eso es todo. Felicidad entonces, nada me la podrá quitar. ¿Por qué? Porque la felicidad, mi felicidad como cristiano no es una cosa. Mi felicidad es una persona. ¿Quién? Dios. Y de Dios nada ni nadie me podrá apartar. Con esto podemos entonces entender así rápidamente un poquito las bienaventuranzas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí entra el Espíritu Santo con un don, el don del temor, y ¿qué hace? Me ayuda a desprenderme de las cosas. Me desprende y me recuerda que la vida solo depende de Dios. Solo depende de Dios. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué le sirve? El don del temor de Dios. Las riquezas, entonces, principio, como dice Pablo, de todos los males. Pero ya sabemos en qué clave. No se asusten, Padre, yo tengo ahí $1,000,000 de pesos, disfrútelo, tranquilo, ese no es el problema, no es el problema. A ver, hace días que no lo hacemos, el de la velita, hace días que no lo hacemos. El rey que era muy sabio, ¿quién lo recuerda? Un rey que era muy sabio, pero era muy sabio, pero muy rico. ¿Ya? ¿Lo recuerdan? No, casi no. Tú, ven por así. No, el de abajito. Ven para acá, mijo. No, tú, sí, tú. Me sirve la víctima. Mijo, ¿cómo te llamas? ¿Jorge? ¿Andrés? Jorge Andrés. Jorge, tú nos vas a servir para el asunto del rey. Él es así, un rey era muy rico, pero junto a la riqueza
era un rey muy piadoso y muy sabio. Entonces, di que tú llegaste donde ese rey y el rey te dio cita. ¿Qué quieres? Entonces, su majestad, qué pena molestarlo, pero me han dicho que usted es muy rico. Sí, muy rico, muy rico. Mi palacio es único, pero también me dice que usted es muy sabio. ¿Cómo logra usted combinar riqueza con piedad, sabiduría? ¿Cómo hace? Dice el rey, bueno, ahorita estoy ocupado, te espero a las 7 de la noche. Te voy a enseñar todo mi palacio. Llegaron las 7 de la noche, aquí llegó Andrés. Él es el que va. Bueno, como estamos hablando de un palacio que no tiene electricidad, es del medioevo, por tanto, ¿es con qué? Antorchas. Toma esto. Vas a seguirme por todo el palacio, pero eso sí, solo tenemos escasamente una horita. ¿Conoces el palacio de Buckingham en Inglaterra? ¿Lo conoces? Yo tampoco. Pero las fotos ya las has visto. Es un mega palacio. Entonces, horas recorrer, limpiar eso, ni se diga. Di tú que es el palacio de Buckingham, que es andar esos. Pero solo tenemos una hora. Tú vas a ver todas las estancias, pero con una condición. Si se te apaga la vela, te corto la cabeza. Hágale, mijo, que solo tenemos una hora. Ya. Camina y sube y baja. Cuidado, una hora. Si se te apaga, te corto la cabeza y no es broma. Pero oye, mijo, pero tienes que ver todas las joyas que hay. Pero hágale, mijo. ¿Qué pasó? Mijo, Andrés, hágale, mijo, rápido. Andrés me hizo, se ve que es una persona calmada, me hizo recordar los animalitos que tenían mucha sed, y dicen de pronto, estaban reunidos y dicen de pronto, alguien que vaya a traer agua. El león, no, yo no voy, ni riesgo, yo soy el león. Otro, el león, no, yo soy el león, yo soy el rey acá. No, yo tampoco, el otro, yo tampoco. ¡Ey, manden a la boa, la tortuga! La tortuga, entonces fue la tortuga, ella vaya a traer agua. Listo, ahí bueno, se fue la tortuguita. Oiga, media hora y nada que venía el agua. 45 minutos y nada, una hora y empezaron oiga, pero ¿quién se le ocurrió mandar esa lenteja? Y bueno, ese montón de cosas. Como a las 2 horas se abre la puerta de la casita de la tortuga y dice, si siguen hablando, no voy. Andrés, venga para acá, mijo. Mijo, yo dije una víctima. Baja, mijo, a toda ahí. La policía no te anda buscando, ¿verdad? Porque si no te vieron, uy, ahí están. ¿Viste mis tesoros? Sí, todos los detalles. ¿Seguro que viste todo? ¿Por qué? No, pero no, es que ellos eran mis tesoros. Son mis tesoros. ¿Los viste bien, con detalle? ¿Seguro? ¿Por qué no? No, porque estuve más concentrado. Muy bien, mijito. Bien, te salvaste. Gracias, mijito. Estaba más ocupado en la vela. Entonces le dice el rey, precisamente eso pasa con mi vida. Estoy tan ocupado en mantener la llama de la fe, de la sabiduría encendida, que no tengo tiempo de posar el corazón en las riquezas. Eso es. Así es entonces el uso de la riqueza. La riqueza es lo de menos. Es no entregarle el corazón a las riquezas. Entonces no se trata de que, no, padre, entonces yo tengo 2 pesitos, ahí disfruta esos pesitos, disfrútalo. Pero en Dios no les des el corazón. Hoy los tiene. Mañana nos pueden decir, bájese del bus. Bueno, listo, tómelos, no hay ningún problema. Ven, bienaventurados, gracias, amigo. Bienaventurados los pobres, en el espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque van a poseer ¿qué? La tierra. ¿A qué se refiere aquí? ¿A cuál tierra se refiere? A la tierra de los corazones. Los mansos, no los mensos, los mansos. Entonces, por el don de piedad se ganan con la suavidad, la dulzura, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, se gana la tierra de los corazones. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán ¿qué? Consolados. Aquí entra un don. ¿El don de qué? Ciencia. El don de ciencia me dice que las criaturas son eso,
criaturas, instrumentos de Dios, no son Dios. Este don de ciencia me evita la idolatría de las cosas. Las cosas no son Dios. Entonces me hace comprender mediante el don de ciencia que lo que dice la Sagrada Escritura, todo es vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Entonces empieza a ver las cosas tal cual son. Bienaventurados los que tienen hambre y sed ¿de qué? De justicia. ¿A qué hambre y sed de justicia? Del amor de Dios. Es decir, que las bienaventuranzas nos están diciendo que liberados del apego de las criaturas, liberados de la idolatría de las criaturas. Con esto completamos Romanos capítulo 1, 18 en adelante. Sacados de esas idolatrías, entonces el corazón no puede quedar vacío, no puede. Entonces el corazón tiene hambre y descubre que tiene hambre y sed ¿de quién? De Dios. Hambre y sed de Dios. Cuando estamos apegados a las cosas de este mundo, no sentimos el hambre y la sed de Dios. Pero cuando nos desprendemos, ahora sí, tengo hambre y sed de Dios. Luego, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque así como yo he comprendido mi miseria, yo comprendo la miseria de otros. Amo la miseria, pero ¿para qué? Para redimir. Entonces, ¿me vuelvo qué? Misericordioso. Bienaventurados los limpios de corazón, porque el corazón desprendido de las cosas, entonces puedo con más facilidad descubrir a Dios presente en las cosas y en los hermanos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Es decir, tenemos ya, o empezamos a tener la mente sacramental, el intellegere, leer dentro, es Dios. Juan Evangelista es el Señor. Es cuando el cristiano descubre que Dios pasa, Jesús pasa en cada acontecimiento y en cada ¿qué? Hermano. Dios me visitó con enfermedad, Dios me visita con la salud, Dios me visita con la pobreza, Dios me visita con la riqueza. Es Dios, descubre que es Dios. Limpios de corazón, los que saben ver a Dios en las cosas. O como decía carta a los Hebreos, creer en Dios a pesar de ¿qué? De lo que se ve, es el Señor. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Es la sabiduría que hace que nosotros completemos ¿qué? El sabor de Dios. Nos vuelve profundos. Es el corazón cuando descansa en Dios. Paz es tranquilidad en el orden. Ordenada la mente, ordenada la voluntad, ordenado el corazón. Es decir, el poseer, el tener, entonces hay que paz. Y cuando tenemos paz, comunicamos paz. Entonces es cuando somos hijos de Dios, el Dios de la paz. Y la cereza. Bienaventurados cuando os persigan y calumnien. En este caso sería la flor del martirio. Es la flor del martirio. ¿Y qué entendemos por martirio? La confesión de nuestra fe de manera perseverante en medio de las adversidades. En medio de las adversidades nos mantenemos firmes confesando la fe, no solo de palabras, sino con ¿qué? Con la actitud. Y todo esto, ¿a quién se le comunica? A lo que Jesús les dijo en otra parte del Evangelio. Padre, te doy gracias porque estas cosas se las has revelado ¿a quién? ¿A los sabios? No, a la gente ¿qué? Sencilla. Pablo nos dice hoy, fijaos en vuestra asamblea, fijaos, no hay entre vosotros ¿qué? Muchos entendidos y sabios, pero ¿qué? Según el mundo, según la carne, sino que en Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta. Mujeres, un examen. Si se rajan en esta pregunta, me hacen el favor y me hacen un mes de retiro. Pues parece con hábito, sin hábito. Dios escoge lo débil, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta. De modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Cuando nuestros padres cayeron, ¿quiénes?
Pregunta, oiga, el que me responde le corto la cabeza. Esta pregunta es solo para las mujeres y esta será su graduación. Cuando nuestros padres cayeron, es decir, ¿quién? Adán y Eva. Llegó que Luzbel fue el tentador. ¿A quién se acercó primero? Listo. 1,5. 2. ¿Por qué a Eva? Oiga, de verdad, porque era que la más hermosa, la más espiritual, era la compañera, porque salió a costillas de nosotros, fue eso. ¿Por qué? Porque Luzbel se acercó primero a Eva y no a Adán. Más fácil de convencer que. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué era qué? ¿La mujer? No. Ordinariamente se dice, no, es que ha habido esa creencia por mucho tiempo. No, es que la mujer es el ¿qué? ¿El sexo qué? Sí y no. Sí y no. Luzbel se acercó primero a Eva y no a Adán. ¿Por qué? Porque era la más fuerte. ¿Y por qué Eva era la más fuerte? Porque era la más débil. Pues cuando soy débil es cuando soy fuerte. Ojo, Dios escoge lo débil del mundo, lo escoge para anular ¿a qué? A lo fuerte del mundo. Sí y no, la debilidad y la fortaleza de la mujer. Mucho cuidado con eso. Porque Luzbel sabía que si caía Adán, es más, Adán estuvo un tiempo solo, ¿se acuerdan? Adán estuvo, y Luzbel no, ni siquiera ese tipo pensó que era un animal más. No se acercó. No, apenas llegó Eva, llegó y se puso Eva a hablar con ¿qué? Adán. Fue a Eva, simple, ya lo hemos dicho, simple estrategia básica militar que se aprende en una instrucción en el servicio militar. Busque la cabeza, busque el comandante, bájelo y el resto es pan comido. Caía Adán, no pasaba nada. Pero si caía Eva, caía Adán y caía todo caía. Por eso, muy astutamente la serpiente, por eso el astuto, la serpiente, busco la cabeza de una vez que Eva, venga para acá, chinita, y la cascó. Uy, sí, por eso, ahí sí, más espiritual, más hermoso. Claro, ¿por qué? Porque la mujer era lo mejor del hombre hecho persona. La parte del hombre era que la carnal, y por eso dice Jesús, la carne sin el espíritu no sirve. Por eso el papel de ustedes. Sí, cuando el sexo débil, sí, y gloríense de eso, porque San Pablo dice, por él vosotros sois en Cristo y en Cristo es de Dios, etc. Así como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Pablo, justamente en Corintios, les decía al Señor, Señor, quítame el aguijón que me azota día y noche. ¿Y qué le dijo el Señor? No, Pablo, te basta mi gracia, que en tu debilidad se manifiesta mi fuerza. Pues cuando somos débiles es cuando somos ¿qué? Fuertes. Cuando la desprecian, cuando los hombres, los demonios desprecian. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué existen los chistes feos contra las mujeres? ¿Por qué? Porque los que lo dicen temen a la mujer. Satanás teme a la mujer, le teme, por eso que la corrompe. Y por excelencia, ¿a quién le teme Satanás? A María. Satanás teme a María, es a María. Al hombre no le teme, a María sí. Es más, ¿qué humilla más a Satanás? Que Dios lo obligue a callarse y humille, o María. Claro que María, obvio que María. Un día puse un ejemplo. ¿Quién es el campeón mundial? Digámosle que Mike Tyson, listo. Y un día me lo encuentro en la calle y yo lo reto. ¿Qué pasa si yo me meto con ese muchacho? Él no necesita cerrar el puño, solo coge el guante y me hace, tenga, y me noqueó. ¿No es cierto? Pero si él me hace eso y me saca el ojo,
de un golpe, voy, cerró el puño y me dio un buen izquierdazo, derechazo, ¿no? Y me vació el ojo. Y ando con un parche aquí. ¿Me sentiría mal? Claro, culpa mía. Pero por otro lado, andaría, ¿qué? Orgulloso. Y más, le pongo un tatuaje aquí, ojo sacado por Mike Tyson. Uf, esto no me lo sacó cualquiera, me lo sacó el peso pesado de boxeo del mundo y sacó pecho por eso. ¿De acuerdo? Pero si me casca un niño, uy, qué oso. ¿No es cierto? Lo mismo le pasa a Satanás. Que lo casque Dios, oh, el peso pesado, hermano, ¿quién se mete por allá? Pero que lo casque una niña, una mujer tan aparentemente frágil, débil como María, eso le da mucha rabia y qué oso. Qué oso, el oso de los osos. Por eso he dicho a las mujeres deberían de sentirse que orgullosas. Una mujer pisa la cabeza de la serpiente. Es para hacerle fiero, no un hombre, es una mujer. Entonces, no se sienta mal debilidad, el sexo débil, sí, orgullosamente débil y por eso orgullosamente fuerte. Oficio de la mujer, vamos terminando con eso. Vea qué oficio de la mujer tan increíble. Para los hombres, temblemos. Hay en la Sagrada Escritura 4 hombres y por tanto 4 mujeres que nos dieron una lección impresionante de que con la mujer, perímetro de seguridad. El primer hombre, ¿quién? Adán. ¿Qué tenía Adán? Inmaculado. ¿Quién lo cascó? Eva. Segundo hombre, el Arnold Schwarzenegger del Antiguo Testamento, Sansón. ¿Quién lo cascó? Dalila. El santo del Antiguo Testamento, David. ¿Quién lo cascó? Betsabé. El Nars del Antiguo Testamento, Salomón. Bueno, ahí sí que aquí le pongo el nombre. Porque es que es rarito el muchacho. 700 esposas y 300 concubinas. Y fue cascado. Conclusión de eso, ojo mujeres, y esto es para que se sientan orgullosas y a la vez que con temor y temblor de la responsabilidad. Frente a la mujer no cabe ser inmaculado, no cabe músculos, no cabe santidad y no cabe sabiduría. Nos cascan. ¿Por qué? Porque ese es el oficio de la mujer, cascar, no encauzar. La cascada viene cuando se desordena ese poder que Dios les dio. ¿Para qué? Para encauzar la fuerza bruta de nosotros los hombres, muy brutos. ¿Ve? Un retiro es para reordenar eso. Ojo, mi misión, ¿qué hago yo acá? ¿Por qué? Muy bien la pregunta, padre. Entonces, ¿por qué nos dejamos pegar de los hombres? Por culpa de ustedes. El machismo se escribe con M de mamá. Mamá, son ustedes que nos enseñan a ser machistas. Ustedes. Por ejemplo, ¿cómo es posible que una madre de familia le diga a su hijo de 14, 15 años que si es que es raro porque no ha tenido relaciones? Porque en algunas culturas ser macho es trague águilas y tenga mujeres. Ahí está. La idea que venden es que la mujer para lo único que sirve es cocine, lave, planche y desahogue el semental que tiene en la casa. Eran 4, ahora son 5. Y mantenga ese zángano. Ustedes son las que nos enseñan eso, son ustedes. Entonces, mujeres, piensen en eso. Vean el papel que Dios les tiene. Entonces, cuando las humillen, cuando escuchen chistes, cuando les peguen, ¿saben por qué? Porque les tienen miedo. Entonces, saquen provecho. Cuando soy débil es cuando soy fuerte. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Gloríense, sí, pero en Jesús. Gloríense en María. En María, ahí tienen el buen icono, María. Vean a María, estudien a María y van a ver que esas cosas que tú dices y otras más no van a suceder. Porque la mujer es la que forma el hombre. Nosotros hacemos cosas, nosotros los hombres hacemos aviones, que carritos, que edificios, porque nosotros somos de juguetes. Pero ¿quién hace al hombre? Todo es con aroma de mujer. Eso somos nosotros, aroma de mujer.
de ustedes depende nuestro mundo. Entonces, si existe el machismo, existe todo ese montón de cosas, violencia intrafamiliar, piensen, eso empieza por casa. Empieza por casa. Formen a sus hijos. Hoy se ha perdido en las casas lo que se llama en la industria control de calidad. Bienaventurados son los pobres, bienaventurado es quien lloró, bienaventurado es quien construye y logra mantener la paz y la ilusión. Bienaventurados, el pobre porque un día reinará, quien llora porque un día reirá, quien lucha por la paz porque la encontrará.